Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro programa Seguimos Conectados, programa que estamos haciendo, ¿cierto?, desde el gabinete regional que encabeza nuestro delegado presidencial, don Rodrigo Araya. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Rodrigo Díaz, Seremi del Trabajo, y en eso contextualizar un poco, ¿cierto?, que ayer estuvimos conmemorando el Día del Trabajador y la Trabajadora, ¿cierto, Rodrigo? Como gobierno participamos en el acto que realizó y que organizó la Central Unitaria de Trabajadores. También queremos contarle a los televidentes que este ministerio, el del Trabajo y Previsión Social, tiene dos subsecretarías. También ahí nos va a estar contando un poco Rodrigo cuáles son los servicios asociados también a esta subsecretaría. Y además, ¿cierto?, vamos a estar conversando algunas cositas igual ahí respecto a su formación, su trayectoria profesional y de las diferentes acciones, medidas, leyes aprobadas que últimamente hemos tenido desde el Ministerio del Trabajo. Rodrigo, buenas tardes. Cuéntanos un poquitito, ¿cierto? Entonces, preséntate tú mismo ahí a los televidentes y nos puedes contar un poco sobre ti. Muchas gracias, Tati. La verdad que un saludo para todos los auditores. Muy contento de estar acá y de tener estas buenas noticias de nuestro gobierno, del presidente Boric. La verdad que hoy día tener como ley la reducción de la jornada laboral a las 40 horas es una gran noticia, una tremenda noticia para todos nuestros trabajadores y trabajadoras, y que ayer en un muy emocionante 1 de mayo lo pudimos disfrutar, así que muy contento. Bueno, contarle un poco, yo llevo viviendo acá 22 años en la región, me vine porque mi señora postuló un trabajo acá, quedó, así que bueno, dije vamos. Justo te iba a decir eso, que no te adelantaras a las noticias buenas que queremos comentar, sino que habláramos un poquitito de eso, cómo llegaste tú acá a la región. También, ¿cierto?, sabemos que has desarrollado una trayectoria en el mundo académico, has sido igual ahí profesora, has estado dirigiendo algunas carreras, y también, ¿cierto?, ¿cómo se podría hacer tu hobby? Quizás esto de la agricultura, ¿qué nos podrías contar para que la gente igual ahí, ¿cierto?, sepa a qué te has dedicado ahí en el ámbito más privado, familiar, quizás también? Sí, te agradezco mucho. Bueno, acá yo he trabajado en la escuela agrícola, también en INACAPA, y fui docente hartos años, fui también director de carrera, cuando éramos poquito con la sede antigua, así que eran otras realidades, y ahí más o menos el 60% de los alumnos eran de mi área, así que también un saludo a todos los que estén viendo. Y también desde el punto de vista familiar, claro, a mí me gusta el medio ambiente, por eso me gusta mucho la apicultura, y tengo unos 6 cajones en mi casa, así que cosecho mi propia miel para el año. Y la verdad que eso para mí tiene sentido, porque al final el medio ambiente es lo más importante que tenemos, y por eso esa fue una de las razones cuando fui candidato a concejal no coloqué ningún cartel, porque para mí era un contrasentido. Así que es fundamental el medio ambiente, y creo que las abejas es lo que hoy día mejor lo representa, así que todos pudiésemos, ojalá en los colegios, en distintos lugares, tener apicultura. Mira, qué interesante. Vamos a ver ahí cuando tengas la producción de miel si nos puedes llevar para degustar ahí en el gabinete. Rodrigo, cuéntanos, cuando fuiste llamado a formar parte del gabinete regional, ¿cierto? Me imagino que recibiste el llamado del delegado, quizás de la ministra Jara. ¿Quién fue el que te llamó y cómo tomaste la noticia? ¿Cuál fue tu disposición inmediata en ese minuto también para contarnos? Sí, bueno, fue un momento muy, muy especial. Claro, me llamaron del gabinete de la ministra, así que inmediatamente a disposición, y entendiendo la gran misión que tiene este ministerio, que tenía los compromisos del programa de gobierno del presidente, y lo que ya se sabía en mayo del año pasado. Ahora estoy cumpliendo recién un año en el cargo. Entonces la verdad que fue algo muy emocionante, con mucho compromiso, porque hay muchos desafíos, ya estamos cumpliendo algunos, pero quedan otros que son también muy relevantes, como la reforma de pensiones. Así es que es un tema que la verdad me sorprendió, pero bueno, como te digo, siempre con la mejor disposición y aportar lo mejor que cada uno tiene. Así es, la mejor disposición, que es lo que en general, ¿cierto?, todos los CEREMI, los delegados, cuando hemos tenido ese llamado, ¿cierto?, de invitarnos a formar parte en este caso, del gabinete regional, con el ánimo siempre de trabajar y contribuir a este trabajo en pos, ¿cierto?, de nuestro gobierno, del presidente Gabriel Boric. Rodrigo,
Tal como decías tú, el ministerio que tú representas acá en la región tiene importantes desafíos, importantísimos, como por ejemplo el de reforma de pensiones, ¿cierto? Que es uno de los grandes reformas que nuestro gobierno igual pretende, ¿cierto?, dejar como legado en el ámbito, ¿cierto?, de la mejora de las pensiones, de cambiar igual este sistema que ha demostrado lo injusto que es, ¿cierto? Y las pensiones tan paupérrimas que actualmente entrega a nuestros jubilados y jubiladas. Pero antes de irnos a ese tema, yo tengo aquí anotadito para que vayamos en un orden, ¿cierto? Vamos a ir a las noticias más recientes, cómo fue hace 1 o 2 semanas atrás, ¿cierto?, la reciente promulgación de esta ley tan importante también para los trabajadores y trabajadoras, y que también ayer pudimos relevar también, ¿cierto?, en el acto de la Central Unitaria de Trabajadores, que los mismos dirigentes pudieron también relevar. Conversando, ¿cierto?, que quizás no fue un proyecto que terminó como se presentó, pero sí obviamente el que se aprobó y que va a tener, ¿cierto?, una gradualidad, para que nos puedas contar un poco más detalle de lo que fue esta aprobación, cómo se trabajó y qué significa para los trabajadores y trabajadoras este 40 horas. No, te agradezco mucho la pregunta, Tati. La verdad que esta es una gran noticia para los trabajadores, y esto nace desde la propia región. Cuando yo asumo en mayo del año pasado, realizamos unos diálogos en donde se recogieron las miradas regionales respecto de este tema, y así se hizo en todas las capitales regionales, y eso se adjuntó cuando se ingresó el proyecto al Congreso. Entonces venía con la mirada de las regiones, y además lo otro virtuoso es que esta ley distingue cada sector productivo. Por lo tanto, para cada sector productivo hace una propuesta, no es un ladrillo para todos, no, es cada sector productivo una realidad, y eso se recoge. Y lo otro, que también aquí ha sido muy virtuoso, fue la gradualidad, porque con la gradualidad nos permite proteger el empleo, permitir que las empresas se vayan adecuando, ¿no es cierto?, y por lo tanto que esto no provoque ningún impacto en la productividad. Nos interesa que esto aumente la productividad. ¿Por qué? Porque esperamos que haya menos licencias médicas, menos ausentismo laboral, y eso va a ser muy virtuoso para la empresa. Y esta forma de dialogar sin líneas rojas, conversando con todos los sectores productivos. Nosotros acá en la región nos hemos reunido con todos los sectores productivos, por lo tanto eso también da información con todos los parlamentarios. Me reuní con todos los parlamentarios, a todos nosotros les planteamos nuestra visión, escuchamos la de ellos, se recogieron opiniones. Claro, hay modificaciones, pero nunca este proyecto perdió la línea que tenía el gobierno. Se recogieron elementos, ¿no es cierto?, que lo fortalecieron, pero siempre con la línea que tenía en su presentación inicial. Y eso es muy virtuoso, y eso significó que en el Senado saliéramos aprobados por unanimidad, y después en el último trámite, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, y eso se refleja en la sociedad. La gente se da cuenta que esto es una reforma moderada que nos permite, ¿no es cierto?, reencontrarnos, que los trabajadores y trabajadoras tengan más tiempo para ellos, para sus familias. También vamos a aportar, sin duda, a mejorar la convivencia escolar, porque hoy día los temas de convivencia escolar también están afectados porque los niños pasan mucho tiempo solos, y esto busca que las familias se reencuentren. Entonces, esto también es un tema que va a aportar a que la familia esté mejor. Fortalecimiento de la familia. Cuando hablaba recién del diálogo y todo, es lo que se escucha, ¿cierto?, cuando hablan del diálogo tripartito. Te refieres justamente a eso, ¿cierto?, a que esto se consigue con acuerdos de diferentes sectores. Así es, así el tripartismo no es una invención nuestra, viene de la OIT, y la OIT, ¿no es cierto?, señala que hoy día las negociaciones deben ser así, donde esté reflejado el trabajador, el empleador y el Estado. Eso es el tripartismo, y conversar entre todos de manera franca, directa, como aquí ha ocurrido. Habrá cosas que a lo mejor a algunos u otros no les va a molestar, pero vamos escuchándonos y vamos avanzando de tal manera de que todas las realidades estén presentes, y eso es muy virtuoso en esta ley, y esperamos seguir de la misma manera con la reforma de pensiones. Sí, y reforma tributaria. Y ojalá también la reforma tributaria, que es fundamental para nosotros porque nos financia la PGU. Para un gasto permanente necesitamos un ingreso permanente. Así es. Rodrigo, la reducción de las 40 horas, tal como tú indicabas recién, se va a aplicar, ¿cierto?, de manera gradual en nuestro país. No es inmediato, no es luego de la promulgación que al mes siguiente, ¿cierto?, vamos a tener esta gradualidad. ¿Podrías contarnos cómo se aterriza esto en la región, más o menos cuánta gente es la que va a ser beneficiada? Porque sabemos también que son los contratos que están, ¿cierto?, bajo el Código del Trabajo, entonces ahí debe haber una cantidad determinada de habitantes de la región de Aysén que se van a ver beneficiarios, pero además, ¿cómo va a ser la gradualidad?
Sí. ¿Cómo va a ir bajando para que finalmente tengamos las 40 horas en los trabajadores del Código del Trabajo? Esto, como muy bien lo señala Tati, afecta hoy día a los trabajadores que son Código del Trabajo, que dependen bajo la fiscalización de la Dirección del Trabajo, de la Inspección del Trabajo, 26.550 trabajadores y trabajadoras de nuestra región. Y esto es con gradualidad, porque la gradualidad, insisto, es la que permite proteger el empleo, permite que las empresas se adapten. Y en los 5 años, ¿cierto?, al cabo del primer año, o sea, el próximo año vamos a reducir 1 hora, al tercer año reducimos 2 y al quinto año las últimas 2. Entonces, de esa manera va permitiendo que las empresas se adapten. Pero también, ojo, yo debo señalar, hay muchas empresas que nos estaban llamando cuando se publica en el diario oficial cuándo. ¿Por qué? Porque querían de inmediato transformarse a 40 horas. Entonces, hay muchas empresas que ya hoy día se están sumando de manera completa, íntegra a las 40 horas. Muy bien. Sabemos que hay algunas que ya acá en la región, ¿cierto?, se han ido incluso antes de que se promulgara la ley, ya se habían, ¿cierto?, adherido a las 40 horas, y en eso igual nos puedes contar cuáles son estas empresas regionales que incluso he visto por ahí que si incluso hay algunas que lo hagan antes de esta progresividad también pueden tener algunos... Así es. Cuéntanos. Puntaje especial. Eso. Sí, bueno, tuvimos tres empresas que obtuvieron el sello 40 horas acá en la región. En todo Chile fueron muchas. Lo que debo decir ahí también, que la mayoría de las empresas que se adjudicó el sello 40 horas, o sea que ya aplicaron 40 horas antes que fuera ley, son todas pymes, pequeñas empresas, las más chiquititas, no las más grandes. Entonces también hay un detalle importante a considerar. Entonces esto les va a dar puntaje adicional para postular al programa de Cercotec, ¿no es cierto?, de Corfo también. Y también, ¿no es cierto?, el sello va a ser un elemento distintivo, ¿no es cierto?, donde ellos van a poder, ¿no es cierto?, representar también en su actividad o ser presente que cuenta con el auspicio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Entonces, no es menor, es un tremendo esfuerzo que se ha hecho y esperamos que más empresas se vayan sumando, como vemos ahí, ¿no es cierto?, en las imágenes, las distintas empresas que así lo han hecho. Sí. Rodrigo, otra cosa que podríamos destacar y que también yo lo tengo aquí en las minutas para poder preguntarte y que la gente igual cierto pueda conocer, es que esta reducción de las 40 horas va a tener igual la posibilidad de pactar feriados e incluso de ver algunas jornadas 4x3 para algún tipo de trabajadora. Sí, hoy día la jornada 4x3 es un hecho, trabajar de lunes a jueves 10 horas y descansar viernes, sábado y domingo. Entonces eso y aquí lo importante, negocia el trabajador con el empleador, y si es sindicato, el sindicato con el empleador, pero la Dirección del Trabajo ya está trabajando, ¿no es cierto?, en todos los reglamentos, van a estar fiscalizando, y ahí es importante, porque esto es con ayuda. Si alguien ve que hay alguna vulneración de derechos, es importante que denuncie, que nos lo haga saber a la Seremía del Trabajo o a la Dirección del Trabajo en la página web. Eso es fundamental. Nos interesa, y hoy día la ley a las empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, los que estén más complicados, le ofrece que en el fondo tenga fiscalización asistida por parte de la Dirección del Trabajo, para que en el fondo, si hay algo que se está haciendo mal, se pueda mejorar sin sanción, y también a través del CENSE, del Servicio Nacional de Capacitación de Empleo, que es un servicio muy querido acá en la región por empleadores y por trabajadores, también modifica su ley para poder capacitar a los trabajadores en todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la reducción de la jornada laboral. Entonces son dos elementos también virtuosos que se agregan al sello 40 horas. Qué importante. Para seguir hablando de 40 horas, porque son muchas cosas las que yo creo que le deben interesar, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras acá en nuestra región. Sabemos también, ¿cierto?, que esto va a impactar directamente a los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, ¿cierto? Así es. ¿Y qué pasa con el sector público, con los profesores, que muchos también gremios han salido ahí levantando la voz de que si eso está contemplado, va a contemplarse en algún minuto? ¿Nos puedes contar? Ahí han surgido hoy día, a partir de que fue ya publicado en el diario oficial, muchas dudas. El otro día me reuní con Andime, que es la asociación de funcionarios del Ministerio de Educación, y también con profesores de distintos ámbitos. Desde el año pasado, desde agosto, que nuestra ministra con su equipo está en conversaciones con la mesa del sector público. Así que nosotros esperamos que eso avance y que de aquí, ¿no es cierto?, a un tiempo más, esto ya pueda también ser para el sector público y también para los profesores. Así que esperemos que esas conversaciones sigan avanzando para que esto sea así. Ahora, claro, a lo mejor muchos que quisieran todo al tiro. No, bueno, aquí nuestro gobierno, nuestro ministerio, la gradualidad es un concepto que vino también para quedarse. Entonces, vamos a ir avanzando con gradualidad, de tal manera que esto
en el periodo, ¿no es cierto?, que contempla esta ley pueda llegar finalmente a todas nuestras trabajadores y trabajadoras de la región, sí, público y privado. Sí, recordémosle también a los vecinos y vecinas que las reducciones de jornadas laborales es algo de lo cual los países más desarrollados han ido efectivamente avanzando hacia allá y no hacia el incremento de las horas de trabajo. Por eso que también se tomaron ejemplos de algunos países, ¿cierto?, que ya tienen este tipo de normativa en cuanto al horario de la jornada laboral. Y también el hacerlo de manera gradual, ¿cierto?, para justamente que la micro, la pequeña, la mediana empresa pueda ir ajustando sus jornadas laborales de manera progresiva para que de aquí a 5 años, ¿cierto?, no se vea afectado el empleo ni la productividad, como han sido algunas de las críticas que también, ¿cierto?, hemos recibido. Nos interesa, y así nos lo han dicho. Acá tenemos un supermercado que tuvo 40 horas, Costa en Deportes y Baño, un gran saludo. Su dueño nos dijo, esta es la manera que tuvimos para crecer. Menos licencia médica, menos ausentismo laboral, mejor clima laboral, si eso es fundamental para producir más. Y más espacio, ¿cierto?, de los trabajadores, trabajadoras con sus familias, que es algo que también... Y bueno, y lo otro, la corresponsabilidad. Si al Sí. final aquí el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género también tuvo un rol fundamental porque Sí. nos permitió, ¿no es cierto?, incorporar las medidas de corresponsabilidad. ¿Qué significa Sí. eso? Que va a haber una hora al inicio, ¿no es cierto?, ahí se puede mover al inicio o a la salida. Una flexibilidad. Una flexibilidad, entonces, Sí. si hay que ir a dejar niños menores de 12 años, ¿no es cierto?, padres, madres, autorresponsables. O cuidadoras. O cuidadores, ¿no es Sí. cierto?, también lo van a poder hacer. Y eso significa, si alguien tiene una jornada de 8 a 5, por ejemplo, la va a poder modificar de 9 a 4. Sí. Por ejemplo. Importante. Entonces eso también es importante porque se reconoce esta labor y todos los que hemos en algún minuto, mi hijo ya es tan grande, pero hemos tenido que ir corriendo a ir y buscar, chuta que Sí. es complejo. Entonces Sí. esto también viene a reconocer eso y una gran medida que también tiene esta ley. Sí, sí me acuerdo igual haberlo visto, qué bueno que te hayas acordado hoy para poder contarlo, porque como les decía, son muchas las distintas, ¿cierto?, noticias, novedades que tiene la ley y que vamos a ir de a poquitito también, ¿cierto?, comentando para que así de aquí al primer año de promulgación de esta ley, estamos hablando del próximo año en abril, ¿cierto?, ya vamos a tener que se tiene que reducir. Es el plazo máximo, claramente que hay muchas, ¿cierto?, que pueden ir adaptándose antes, pero el plazo máximo es de aquí a un año de la promulgación de la ley para que se rebaje una hora. Ahí las el imágenes proyecto. se puede ver el tema de la corresponsabilidad, entonces eso también es importante. Ahora tenemos muchas empresas, por ejemplo, la empresa salmonera, yo sé que ya la mayoría se está hoy día sumando por completo a las 40 horas. Me llamaron, me dijeron, Seremi, hicimos las pruebas, nos da. Así que ahí tenemos, por ejemplo, un sector potente, productivo, que ya está Sí. con 40 horas. Pero insisto, la ley da los 5 años, así que el que necesite los 5 años es su Sí. derecho. Me acordaba justamente de esos tipos de trabajadores, por ejemplo, que son jornadas más excepcionales, las que tienen que ver con el rubro de la minería, la pesca, ¿cierto? Esas son jornadas excepcionales. Tenemos las que son de lunes a viernes y además, ¿cierto?, las especiales o excepcionales que son, por ejemplo, los trabajadores de casa particular, Así es. que también, ¿cierto?, ven adaptado las 40 horas a una jornada diferente para poder adecuarse también. En el caso de la asesora del hogar, ¿no es cierto?, que son fundamentales, y estuvimos con la señora Hueitra cuando fue el punto de prensa con De el ANECAP, delegado, ¿cierto? de ANECAP. En el caso de las puertas afuera, ellas se adecuan a las 40 horas, y esa es la base. Y en el caso de las que son puertas adentro, no sacamos nada con reducir las jornadas si van a estar en el mismo lugar. Claro. Entonces, claro, se reduce, pero además se le agregan 2 días libres que, ¿no es cierto?, ellas pueden acumular y tomarse, pero también hay elementos, y todas las que son las faenas mineras, pesqueras, también se reducen a una base de 40 horas semanales. Entonces eso también es importante. Sí. Bueno, y los 5 días de feriado que tú señalabas al inicio, así como los trabajadores públicos tienen 6 días administrativos en este caso, ¿no es cierto?, los trabajadores privados van a poder agregar hora extra, ¿no es cierto?, transformarla en días de feriado, ¿no es cierto?, hasta 5 días, los cuales van a poder, ¿no es cierto?, también ocupar como lo hacemos nosotros. Qué bien. Pasando a otro tema, Rodrigo, ya hablamos harto de 40 horas. El tema de la ratificación del convenio 190 Sí. de la OIT, ¿cierto?, que es otro de los temas que queríamos relevar sobre acoso y violencia en el trabajo. ¿Qué nos puedes comentar de este convenio? Explicarlo en términos así como prácticos. Eso con todo esto de alguna manera lo sacamos, pero mucha gente todavía lo desconoce. El convenio 190 de la OIT que adhirió nuestro país, ¿no es cierto?, implica que en los espacios de trabajo público y privado
se va a trabajar, ¿no es cierto?, por eliminar toda la violencia y acoso que en ellos ocurra. Y para ello, ¿no es cierto?, en este caso, en el sector privado, todo lo que es Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo va a hacer el reglamento, y por el lado público, la Contraloría, ¿no es cierto?, va a tener que también hacer un reglamento al cual vamos a tener todos que adherir, pero esto es fundamental, esto cuando ya se aplicó ya en Argentina, que en este aspecto nos lleva a la delantera. Fue un remesón bastante grande, así que nosotros esperamos seguir avanzando y que también el Código 190 sea un aporte para tener mejores ambientes de trabajo. Qué importante. Sanos ambientes de trabajo. Oye, y qué hartas noticias, estamos viendo ahí el tiempo que nos queda, hemos hablado de 40 horas, hemos hablado del convenio cierto 190 y ahora otro tema que también es importante en el Ministerio del Trabajo que tú representas acá en la región y que tiene que ver con la PGU. Cierto que hubo un incremento hace ya un par de meses atrás, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de la PGU y cómo ves a nuestra región en cuanto a las postulaciones, a los beneficiarios, quiénes la pueden obtener? Ahí que nos puedes contar un poquitito igual de esta importante pensión. Sí, la pensión garantizada universal, la PGU, que en un principio fue hecha, porque esta ley fue hecha al final del gobierno del presidente Piñera, era para, de alguna manera, los adultos mayores más ricos, y todos sabemos que nuestros adultos mayores no son ricos, entonces que estaban quedando mucho fuera, alguien que tenía otra pensión o algo queda fuera. Entonces con esta reforma viene a ampliar el espectro, ¿no es cierto?, de cobertura y nos permite, ¿no es cierto?, que nuestros adultos mayores accedan a la pensión garantizada universal, y muchos de los que fueron rechazados inicialmente con esta nueva ley, automáticamente el Instituto de Previsión Social está viendo los casos para los que califiquen, inmediatamente ellos de manera automática, sin que vuelvan a hacer el trámite, puedan quedar dentro del sistema. Eso es muy importante. Y lo otro, que el IPS Chile Atiende tiene un listado de adultos mayores que le llega todos los meses, y el IPS lo sale a buscar en la región, en la parte urbana y rural, están todos identificados. Nos cuestan un poco a veces los del sector rural, porque son allá por, no sé, por Lago Verde, por sectores que en el fondo cuesta un poco llegar, pero el IPS está haciendo ese trabajo, ese gran trabajo, y está llegando. Sepo. Recordemos, la PGU, Rodrigo, es lo que antiguamente la gente conocía como la PBS, ¿cierto? La Pensión Básica Solidaria, que ahora se llama Pensión Garantizada Universal, y que mayormente a quien viene a apoyar, ¿cierto?, a las personas que no tuvieron capitalización individual o que no pudieron, ¿cierto?, tener sus fondos para poder pensionarse. Así y por eso es que es el Estado, ¿cierto?, el que se está haciendo cargo en este minuto con un mínimo de 206.000 pesos. Hay que postular, actualmente es cierto que no es para todos, hay que estar dentro del 90% del registro social de hogar y cumplir además con varios, hay requisitos que se cruzan, información de bases del Estado, ¿cierto?, que permiten que tengamos hartos beneficiarios, pero que aún no sea universal. Claro, el tema que la PGU, claro, primero se incorporó el pilar solidario el año pasado y después el contributivo, todos los que eran originarios de AFP, y ellos tienen que postular. Claro. Ellos, teniendo 65 años, tienen que postular. Claro. Y en este caso, la pensión garantizada universal de 206.000 pesos es un elemento pero importante en esto. Y por eso es que, en el fondo, muchas personas nos dicen, no, si yo no califico. No, cuidado, veamos. Y muchas veces calificaban. Sí. Lo pueden, de hecho, nosotros tuvimos una capacitación con el IPS, los funcionarios de la CGGOV, donde pudimos igual ahí tener la información de que directamente en chileatiende.gov.cl las personas, cierto, que ya tienen 65 años pueden revisar con su RUT, con su clave única igual, si pueden o no pueden postular, y si les aparece que pueden postular, lo pueden hacer ahí mismo en chileatiende.gov.cl. Así es, así es. Por ejemplo, para las personas que tienen una pensión con AFP actualmente menor a 206.000 pesos y cumple con los requisitos, lo que hace la PGU es, por ejemplo, si la pensión es de 140.000, 130.000, lo que hace, cierto, es venir a dejarlo en esta base de los 206.000 pesos. Así es, así es. Y lo importante, que la PGU se recibe íntegramente si gana hasta 660.000 pesos. Ya. Si gana hasta 1.040.000 de pensión. Es el claro, hasta ahí se corta, pero entonces tramos de los 660 al 1.040.000 va disminuyendo porcentualmente, pero igual recibe. Igual recibe. Exacto. Entonces, o sea, puede ayudar a incrementar ahí exacto. las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas, que sabemos que actualmente
el 70-75% reciben pensiones menores a lo que es un sueldo mínimo, así que por eso igual la importancia, ¿cierto?, del incremento y de la cobertura que va a tener igual la PGU. Así es. Avancemos, Rodrigo, nos está quedando poco tiempo. Vámonos a lo que tiene que ver con cómo fue ayer la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora. Ayer fue un día extraordinario, emocionante, la verdad que estaba lleno el gimnasio del Liceo Ricardo Navarrete Barría. La verdad, un gran profesor. Yo también hice clases en la República Argentina, así que me sentí muy cómodo ahí. La verdad que hay grandes profesores, maestros que ya no están, pero han dejado su legado. Entonces ayer fue un día muy emocionante. Estaba todos los que debían estar ayer estuvieron. Así es que eso yo lo agradezco, y tuvimos un día ahí organizado por la CUT maravilloso. Pero yo no puedo dejar de no mencionar la reforma de pensiones. Sé que nos queda poco tiempo, y nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como gobierno, y ahí también agradecer a todos, Tati, porque todos los CEREMI, el delegado regional, los provinciales, le han puesto empeño en comunicar, en transmitir, porque la reforma de pensiones viene a solucionar un problema hoy día. Hoy día los pensionados están todos afectados. La reforma de pensiones no tiene color político, porque hoy día el pensionado de izquierda y derecha está igualmente mal pensionado. Esto es un tema que como sociedad tenemos que entender, que va más allá, que nos da estabilidad, que nos venimos a reconocer en el fondo que nuestros adultos mayores no están jubilados, si jubilados vienen de júbilo. Exacto. Y ellos aquí pasan a la pobreza. Entonces eso es lo que viene a solucionar esta reforma de pensiones, que muy corto de un pilar donde el trabajador genera su propia pensión, con lagunas, ganando distintos sueldos, ¿no es cierto? Las lagunas porque hay periodos que pasa sin empleo, por lo tanto no tiene cotizaciones, ¿no es cierto? Pasa a un sistema donde va a tener, por un lado, tres columnas. Primero, la pensión garantizada universal, 206.000 pesos que le pone el Estado. Por eso necesitamos la reforma tributaria, porque es un gasto permanente, necesitamos un ingreso permanente. Entonces la PGU la pone el Estado. Los dineros que él cotice, ¿no es cierto?, también van a sumar aquí como segundo elemento, y como tercer elemento el 6% que va a colocar el empleador, pero ese 6% es con gradualidad también, un punto por año, al cabo de 6 años. Esto nos permite hablar de nuevo de seguridad social, nos permite incluso beneficios para los actuales pensionados, 0,1 UF por cada año que cotizaron, con un máximo de 3 UF. Entonces eso para los actuales pensionados también es una gran noticia. Entonces necesitamos tener aquí mayor generosidad. En Chile tenemos instituciones que manejan mucho dinero. Nuestro Banco Central maneja miles de millones de dólares y no es tema. Entonces cuando nos dicen ¿por qué el Estado va a administrar? Bueno, porque el Estado tiene todas las competencias para hacerlo y hacerlo bien. Entonces ahí esperamos tener generosidad y poder entender que tenemos que avanzar a tener una mejor sociedad, y esta reforma de pensiones nos permite aquello. Sabemos, Rodrigo, que en este contexto, ¿cierto?, se han hecho diferentes diálogos el año pasado para justamente poder hablar de la reforma de pensiones que nuestro gobierno quiere también, ¿cierto?, ojalá poder concretar. Y en eso, ¿cómo ha sido la recepción de la gente en las distintas comunas donde tú pudiste realizar diálogos? Muy bueno. Nosotros hemos hecho acá en Coyhaique, también se adjuntó el proyecto de ley, y de todas las regiones, y en las distintas provincias, en las 10 comunas. En general, esto es muy esperado, es muy añorado. Todo, fíjate, hay gente que está trabajando, pero también adultos mayores lo reconocen, porque hoy día, y por lo tanto en sectores como Ibáñez, donde estuvimos juntos, ahí tuviste que eran todos PGU. Sí, po. Eran todos PGU, entonces esto es muy esperado. Como yo digo, esto busca que tengamos una mejor sociedad, así que yo espero que contamos con el apoyo de todos nuestros parlamentarios. Así es. Rodrigo, queremos agradecerte, pero antes de despedirnos queremos ver una sección que tiene nuestro programa Seguimos Conectados, el cual ya va como en su 7ª edición, que es la pregunta ciudadana. Vamos a escuchar quién nos va a hacer la pregunta en esta oportunidad. Buenos días, mi nombre es Gloria Redlich, dueña de Parabrisas Errázuri, un emprendimiento femenino de puras mujeres. Seremi, quería consultarle, ¿a qué se refiere con la reactivación educativa? Señora Gloria, que estuvimos la semana pasada con ella ahí como beneficiaria Cercotec, es una línea que está desarrollando igual el Ministerio de Educación con 3 ejes principales, y uno de ellos es la convivencia y salud mental, el otro es el fortalecimiento de los aprendizajes, y el tercer eje, asistencia y revinculación de los estudiantes excluidos del sistema.
actualmente la comuna de Aysén. Ya estaba el año pasado, ¿cierto?, en este ámbito que tiene que ver con la convivencia salud mental, y este año se van a unir 3 comunas más. Más información la vamos a ir viendo directamente ahí con la Seremi de Educación, que nos va a ir contando a lo largo de este año, ¿cierto?, en qué consiste este plan de reactivación educativa. Rodrigo, para terminar y solamente para despedirse, agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa Seguimos Conectados, para que puedas ocupar ahí un segundo para despedirte. Muchas gracias, contento de estar acá, así que esperamos seguir contándole en qué seguimos avanzando, porque esto es un beneficio para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, así que un abrazo para todos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.